¿Cuál es la concentración de la feromona paratuta absoluta? Ok, La concentración perfecto. es 0,5 miligramos, Gonzalo. En relación con la feromona presente en la cinta, ¿con qué intervalo debería reponerse? Mira, la duración de la feromona, como lo mencionó Álvaro hace rato, es de 4 a 6 semanas. El rollo probablemente te dure un poquito más. Eso, la duración del rollo o del pegamento va a depender de qué tanta captura tengas y también de las condiciones donde lo tengas colocado, porque si se llena de polvo muy rápido, obviamente el pegamento va a dejar de funcionar, aunque todavía tengas feromona incluida. Mi respuesta a esta pregunta es alrededor de 2 meses. ¿El rollo de trampa se mantiene a una misma altura o se va moviendo en la medida del crecimiento de las plantas? Ok, bueno, ahí hay dos detalles. El rollo para tuta, la recomendación es colocarlo en la parte baja, alrededor de 30 centímetros de altura. Por ende, el rollo negro para tuta, yo no recomendaría moverlo. Ahora, si hablas del rollo amarillo o el rollo azul para captura de trips y mosca blanca, yo sí te recomendaría, perdón, que quede colocado cuando menos 30 centímetros por encima de la cabeza de la planta. Si tienes la posibilidad de irlo subiendo mientras tu cultivo va creciendo, es perfecto. Si no, te recomendaría ya sea que lo coloques desde un inicio a la altura donde va a llegar el cultivo o vayas haciendo varias colocaciones o introducciones del rollo y de la trampa para que vayan quedando a la altura y vayan subiendo junto con el cultivo. ¿Cuál es el color ideal para trampas para pulgones, Para Luis? pulgones. Mira, yo te diría que para pulgones el más recomendable es el amarillo. Aunque si bien los pulgones no son una plaga meramente voladora, tienen algunos estadios donde son alados, pero normalmente el pulgón es más estático. Entonces, no hay una trampa que yo te pueda decir, esta es específica, pero si una trampa tiene más posibilidad de capturar a los pulgones alados, es la amarilla. Si se ha evaluado el efecto de las aplicaciones de plaguicidas dentro de los invernaderos, o sea, en este caso fungicida e insecticida, sobre la calidad de la cinta o sobre si lava el adhesivo, el pegamento o lava la feromona. Mira, el pegamento no es soluble en agua, por lo tanto difícilmente lo vas a lavar con una de las aplicaciones. Y la feromona, al estar disuelta en el pegamento, en este caso hablando del rollo, el rollo con la feromona incluida, pues tampoco se lava. Salvo que uses algún producto que pueda diluir, que funcione como solvente orgánico, eh, incluso si vas a batallar, difícilmente lo vas a lavar. Respecto a los registros de monitoreo, ¿cuál sería la frecuencia ideal de conteo que nos permita una buena toma de decisiones? Pues mira, aquí depende de la practicidad. Mi recomendación es que cuando menos una vez a la semana puedas hacer un conteo completo. Si puedes hacerlo 2 veces por semana, está mejor, aunque eso ya implica que tengas más personal tal vez trabajando en el invernadero o dedicarle más tiempo. Pero yo creo que una vez a la semana es algo muy efectivo. Cuando se utiliza el mulch negro, ¿habrá algún impedimento del uso de la trampa paratuta? Yo no te diría que es un impedimento. Lo que sí te diría tal vez es que estás disminuyendo un poquito la eficiencia de la trampa. ¿Por qué? Por lo que vimos de que el color se está diluyendo con el fondo. Lo que te recomendaría es, si puedes, en el caso, por ejemplo, de las placas, colocar algún contrastante en la parte baja de la planta, de la trampa, perdón, para que se vea más. O si estás trabajando con el rollo, bueno, ahí es un poquito más complicado hacer que contraste. Pero no, impedimento yo no lo consideraría impedimento. Tal vez te afectaría en la eficacia. ¿Han visto resultados o se han hecho ensayos con resultados de control de plaga al aumentar el número estándar o recomendado de trampas por invernadero o por hectárea? No hay un estudio como tal que diga, ok, recomendamos 500, vamos a hacerlo con 1000 a ver qué pasa. Pero todo esto depende de la practicidad y de lo económico.
nosotros normalmente hacemos la recomendación en base a lo que es práctico para un productor y lo que es costeable para un productor. Si tú pones más trampas por hectárea, obviamente vas a aumentar la eficiencia porque tienes más área, tienes más puntos de control y tienes, en este caso, más feromona atrayente. Entonces, yo te diría, si te va a aumentar la eficacia o te va a mejorar el control. Obviamente yo te diría que también vas a tener una menor captura por trampa, pero eso es porque estás dividiendo el número de individuos en más trampas, no porque te esté bajando la eficacia de la trampa. Lo que te va a aumentar en eficacia es el control, porque vas a tener menos individuos en tu cultivo y los vas a tener más en las trampas. Ahora, hay Gonzalo, que disculpa, siempre quería complementar la respuesta de Luis. La verdad es que el sistema de monitoreo en muchos casos lo que permite es prescindir de algunas de las aplicaciones, porque muchas veces las aplicaciones se hacen por calendario, muchas veces se hacen aplicaciones con frecuencia semanal, y el hecho de estar capturando o monitoreando y establecer una cierta curva de captura te permitiría en algunos casos no aplicar cuando las tasas poblacionales todavía son muy bajas, ¿ya? Entonces nosotros en la experiencia práctica en Chile, en ciertas estrategias de monitoreo, hemos logrado sacar los cultivos con un número inferior de aplicaciones de las que tradicionalmente se hacen, ¿ya? Esa sería como otra utilidad práctica y que se traduce en un programa de aplicaciones de fitosanitarios menos costosa, dado el número inferior de aplicaciones. ustedes recomiendan 500 metros de cinta negra para captura masiva. En el caso de cinta con feromonas, ¿cuántos metros recomiendas por hectárea? Ok, mira, ahí la recomendación sería la misma, ¿eh? Por tener una trampa más, un poquito más eficiente, yo no te recomendaría disminuir el número o la cantidad para captura. Es lo que sea práctico y económicamente viable para cada quien. Para trampa tuta, ¿es formato único? Los formatos de trampa para tuta son variados. Tenemos la lámina, el buckscan, que es la lámina negra, y tenemos el rollo negro. Ahí hay dos formatos para tuta. Y también en caso que no quede stock de estas cintas negras, está la cinta amarilla. Los formatos para trampas son muy variados, como ya dijiste. Yo aquí lo que te recomendaría es usar la que más te convenga. Hay quien le conviene más utilizar las trampas en placa, porque es más fácil moverlas dentro del invernadero. Hay quien dice yo prefiero poner los rollos porque los puedo poner de poste a poste. O hay quien te va a decir, mira, a mí me conviene más el Tutasan porque pues, es más fácil para mí pasar una vez a la semana y echar agua en la trampa y con eso yo la mantengo bien. Entonces, volvemos a algo que me gusta mucho decirle a la gente es que en el control biológico o en el control de plagas no hay, nada está escrito en piedra. Todo va a depender de tu situación, tanto de plaga como económica, como de necesidad de controlar y de la región y de la temporada. Un año es diferente al otro. Este año te pudo llegar la tuta, por decir, en agosto y el año que viene te va a llegar hasta octubre. Entonces, no hay nada escrito en piedra. Lo que sí es que siempre tenemos que estar alertas para poder reaccionar y tomar la mejor decisión que nos convenga más. ¿Has medido la baja en la aplicación de agroquímicos utilizando las trampas? No, no la hemos medido porque es difícil determinar cuántas aplicaciones menos por temporada vas a hacer si tienes o no tienes las trampas. Lo que sí te puedo decir es que si tú usas un esquema de aplicaciones periódico en el que cada semana haces una o dos aplicaciones programadas, cuando empieces a monitorear tus poblaciones y empieces a tomar decisiones en base a los números que tienes en los monitoreos, sí vas a disminuir el número de aplicaciones porque probablemente en una semana o 2 semanas no tengas que hacer un tratamiento. Entonces ahí sí vas a tener una disminución en las aplicaciones. ¿Cuántas? No te podría decir, depende, como vimos otra vez, de muchas situaciones, pero yo te podría asegurar que sí vas a disminuir cuando menos algunas. Buenas tardes, aparte de un monitoreo de adulto de polilla, ¿tienen una metodología para el monitoreo de estado de larvas, huevos o pupas? La metodología a seguir pues sería tener tu registro
y hacer un conteo de las minas. Puedes contar minas activas o inactivas. Yo te recomendaría enfocarte en las activas y simplemente hacer eso, hacer un registro periódico que te permita ver cómo te va aumentando o disminuyendo la población en base a las acciones que has tenido. Gonzalo, por mi parte, quisiera comentar que hay algunas publicaciones de INEA donde están determinados los umbrales de daño económico para tuta absoluta en tomate. Ya hablan de un monitoreo conjunto de trampas con feromonas y de presencia de daño, huevos, larvas o pupas, estado inmaduro en plantas. ¿Ya? Entonces van haciendo una asociación, por ejemplo, con 70 adultos capturados en trampa y con 0 daño a nivel de planta o presencia de estado inmaduro, es el umbral mínimo de daño económico, por lo tanto, bajo esa condición habría que hacer una aplicación. Y después luego va bajando, o sea, por ejemplo, con 50 adultos en trampa, pero con un 10% de presencia o daño a nivel de planta, ahí también se justificaría una aplicación. Esa publicación está, entiendo que es de INEA, y eso está disponible y se lo podríamos buscar y enviar a la persona que está haciendo la consulta. Pero los estándares por lo menos están definidos para el caso chileno. ¿Cuánto dura la cápsula de feromona dentro del envase? ¿Cuáles son las condiciones ideales de conservación de las cápsulas en su envase? Las cápsulas dentro del envase pueden durar algunos meses, siempre y cuando desde el transporte, desde fabricación, transporte y demás se hayan cumplido las condiciones para su conservación, las cuales nosotros tratamos de cumplir al 100%. Las condiciones para conservación son temperaturas, creo que entre los 8 y los 10 grados centígrados para su refrigeración. Pero bueno, mi recomendación es que si estás haciendo una compra de las cápsulas, las uses lo antes posible para minimizar el riesgo de pérdida de calidad. ¿Las trampas Tutasan deben tener alguna distancia entre una y otra? Yo te recomendaría poner una para 100 metros cuadrados. Obviamente puedes poner una en 200, una en 300, pero si las pones demasiado juntas, pues vas a poner trampas de más en una hectárea que a lo mejor podrías utilizar ese recurso para otra cosa. Si existe alguna trampa pegajosa para colocar en el tronco de los árboles, de los frutales, para detección de curculiónidos. No, lo que podrías hacer es ya sea colocar el rollo adhesivo alrededor del tronco o en este caso sí te recomendaría buscar algún pegamento que pudieras poner alrededor del tronco, algunos de los que se diluyen, pero bueno, ahí te faltaría la parte de la tracción. ¿BioVest cuenta con algún enemigo natural para el control de tuta absoluta? Sí, sí tenemos, por ejemplo, en Europa se usa Macrolophus y se usa Nesidiocoris, que son dos míridos depredadores tanto de mosca blanca como de tuta absoluta. En Argentina estamos trabajando con Tupiocoris cucurbitaceus, que es un primo de estas dos especies, es también un mírido que funciona muy bien para el control de mosca y también para el control de tuta. Actualmente en Chile no lo tenemos disponible. Y cuando no lo tenemos disponible me refiero a que por regulaciones de las autoridades sanitarias de cada país, pues no todos los organismos benéficos están disponibles en todos los países. Entonces, estamos tratando de abrir nuestro abanico de posibilidades en Chile en este momento, pero de momento no lo tenemos disponible en Chile. ¿BioVest tiene alguna trampa efectiva para burritos? Es un curculiónido, Luis. Sí. Ah, ok. No, en este momento no tenemos alguna. ¿Va a llegar alguna vez el Nesidiocoris? Pregunta Alejandro. Nesidiocoris. No, la respuesta a Nesidiocoris es no. No se tiene presencia de Nesidiocoris en ninguna parte del continente americano en general, entonces no es algo que estemos en disposición de traer. El que podría llegar en un futuro sí es Tupiocoris. Eso es lo que pregunta Rodrigo, si Tupiocoris va a llegar. Sí, Tupiocoris sí es algo que estamos trabajando para llevar. Ya, y también preguntan por si BioVest tiene alguna trampa para Heliotis. Heliotis Sí. sea. Gonzalo, Álvaro, por acá, sí tenemos trampa para Heliotis, feromonas específicas para Heliotis. Feromonas Exacto. tenemos para Heliotis. Y se debiera usar con alguna de las trampas que tenemos disponibles, pero feromonas para Heliotis específicas hemos traído en varias oportunidades de Chile. Sí, y esa se ha usado con la trampa Delta, principalmente.
Y la última consulta que aparece, dice, ¿recomiendan los monitoreos solo en trampas o las mismas plantas? En caso de monitorear trampas, ¿las vas cambiando cada cierto tiempo? Bueno, la primera pregunta, ¿monitoreos en trampas o en las mismas plantas? Yo te diría que en las dos, porque si bien las trampas te van a dar una perspectiva de cómo está la población, también es importante saber en las plantas qué nivel de población tienes. Y muy importante también saber en qué estadio se encuentra la mayoría de tu población. Por ejemplo, tú podrás tener población de mosca blanca en las trampas, pero ten en cuenta que en las trampas solamente estás monitoreando adultos. En las plantas tienes que saber dónde monitorear las ninfas y dónde monitorear los adultos y los huevecillos. ¿Por qué? Porque a la hora, por ejemplo, de hacer una aplicación de algún regulador de crecimiento, si tu población es mayormente adultos en el momento de la aplicación, tu efecto va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque el adulto no se ve afectado por un regulador de crecimiento. Ahora, si estás aplicando, por ejemplo, algo de knockdown, pero por algún azar del destino, la mayoría de tu población en ese momento está en forma de huevo, tampoco vas a tener el efecto deseado. Entonces sí es muy importante monitorear en las plantas. Y bueno, si monitoreas en las trampas, lo más normal es que sí las tengas que cambiar cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque entonces vas acumulando la población en la trampa y al rato no vas a saber cuál población es la que estás teniendo nueva respecto a la semana pasada. Entonces, si la trampa ya está muy llena, muy sucia, también se te va a dificultar el conteo. Yo por eso sí te recomendaría cambiarlas, si no las puedes cambiar en cada conteo, cuando menos cada 2 o 3 semanas sí cambiar la de monitoreo. Y esa trampa de monitoreo, cuando tú la desechas para ya no te sirve para monitorear, muy probablemente todavía esté pegajosa, entonces te va a servir para captura. La puedes colocar en otro lado del invernadero y en tu puesto de monitoreo simplemente colocas una trampa nueva.